Soy Virginia Trevignani, soy socióloga y soy docente investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Virginia, bienvenida, muchísimas gracias por participar del programa y bueno, para conversar un poquito y para que la gente, digamos, tome un poco más de conciencia de esta relación que naturalmente existe entre lo que es la sociología o el abordaje sociológico y la problemática ambiental. Yo suelo decir que, y no relaciono directamente la sociología con esta, pero es cierto que es una de las ciencias que más profundiza en este tema, que la pobreza es el peor de los desastres ambientales cuando hablamos de problemáticas ambientales. ¿Cómo se aborda hoy el tema ambiental desde la cuestión sociológica? Voy a hacer un pequeño rodeo sin demorar mucho por un poquito de historia de cómo llegamos a esta separación que a veces todavía existe entre los que estudian los fenómenos naturales y los que estudian los fenómenos sociales, ¿no? Es una dicotomía que ha durado, a mi juicio, muchísimo tiempo y que se presenta como una especie de división del trabajo al interior de la ciencia, ¿no? Bueno, las ciencias naturales se ocupan de esto, las ciencias sociales se ocupan de estos otros hechos. Eso que parecía ser una separación artificial, creada y arbitraria, hay un momento en que empieza a confundirse y hay muchos también investigadores que a veces investigan los fenómenos creyendo que esa separación realmente existe, ¿no? Esa es una de las cosas que más debemos combatir los sociólogos cuando trabajamos a veces interdisciplinariamente, no solo con científicos naturales, sino a veces dentro de las ciencias sociales con científicos que se ocupan, qué sé yo, de los hechos jurídicos o de los hechos económicos, ¿no? De los hechos culturales, que creen que existiera una especie de orden o de separación en el mundo donde esos hechos están separados entre sí, ¿no? Hecho ese rodeo un poco histórico, hoy estamos en mejores condiciones quizás de pensarnos todos juntos y mezclados, ¿no? De entender que no se puede abordar ni un fenómeno natural, pero tampoco uno social, sin entender que estamos ante ambientes ya mezclados y que eso que llamamos natural son a veces solamente entornos creados, ¿no? Por ejemplo, como este que nos rodea aquí. Creo que esa separación tan tajante, esa división del trabajo existente en el mundo científico, contribuyó también a algo quizás peor, que es la creencia de que cuando se intenta establecer una relación entre esto que llamamos naturaleza y sociedad, el lado de la sociedad es el que tiene mala prensa, por decir así, es el que queda del lado del depredador. Son especie de otras dos caras de las monedas de claro, conservación y desarrollo, claro, ¿no? El que está por el desarrollo, para muchos es el malo. Y retomando también la pregunta con la que arrancaste, ¿no? Esa separación, te decía, contribuyó a creer que del lado de la sociedad siempre hay un ser depredador, un ser que quiere controlar, dominar, etcétera, al resto de las especies, que serían algo así como prístinas, ¿no? Como no corrompidas, ¿no? Parte de nuestro trabajo cuando trabajamos en equipos interdisciplinarios y cuando lo hacemos, primero es un poco trabajar sobre esas creencias, ¿no? Porque las creencias no solo existen en el mundo de las iglesias, como a veces creemos, o en el mundo de los fanatismos, a veces también existen en las cabezas de los científicos, ¿no? Entonces, ¿qué creencias tenemos acerca de eso que llamamos natural? ¿Qué creencias tenemos acerca de eso que llamamos social? ¿No? Muchas veces el trabajo empieza por esa discusión, a veces grupal y de equipos. ¿Creencia es equivalente a percepción? Sí, es equivalente. Creemos en algo, por ejemplo, cuando vamos a votar. No imaginemos solo cuestiones fantásticas o cuestiones religiosas. Si creemos en que la política va a ayudarnos, es que vamos y emitimos un voto, ¿no? Cuando dejamos de creer, las cosas se complican, ¿no? Cuando las maestras dejan de creer en la educación, la experiencia de la escuela se complica, y así en el resto, cuando los jueces no creen en la justicia, la experiencia se complica. Bueno, esa es un poco la dimensión con la que los sociólogos abordamos cualquier fenómeno del mundo, incluido los fenómenos naturales, incluido también el modo en que los científicos naturales abordan eso que llaman fenómenos naturales, ¿no? Lo abordamos reconstruyendo las creencias que tienen la gente con respecto a los fenómenos que llaman naturales y también las creencias que los científicos tienen cuando investigan esos hechos, ¿no? Habiendo hecho como esa antesala, una de las cosas en las que podemos contribuir los sociólogos cuando trabajamos en equipos multidisciplinarios tiene que ver con, bueno, quizás recuperar
no solo esas creencias, sino también las prácticas que la gente, los vínculos que a veces construye con eso que llamamos hechos naturales, recursos naturales, para que justamente las políticas públicas que intentan preservar ambientes naturales no se topen a veces con esa resistencia que suele haber cuando se intenta proteger algo, ¿no? Sea una plantación que no sea fumigada con agrotóxicos, sea ahora la laguna Setúbal con sus camalotes por la mitad. Digamos, el Parque Nacional propuesto para Jaucanigas, que hoy ya cuenta con la objeción de buena parte de las fuerzas vivas de la comunidad preocupadas porque no van a poder acceder más a su explotación. Claro, digamos, así que... claro. Más allá de que haya prácticas que realmente depredan, que realmente contaminan, quizás lo que una mirada sociológica puede contribuir es a poder comprender que ahí no solo hay insensibilidad, o sea, eso no se resuelve con una campaña de sensibilización. Eso muchas veces se resuelve haciendo una investigación sistemática acerca de por qué a veces la gente cree que, por ejemplo, la reserva de allá del oeste, que la gente la usa para tirar basura, cuando uno eso lo investiga en profundidad, descubre que la gente cree que ese charco de agua, que es como le llama, debería ser en realidad un territorio para poner viviendas, que es lo que les falta. Entonces, lo que hacen todos los días al echar basura no es ser insensibles, sino es contribuir con un futuro mejor para sus familias. Esa complejidad ya nos marca que no es tan simple como decir la humanidad depreda, contamina y tenemos que hacer campañas para sensibilizar el ambiente. Nos muestra que ahí no solo hay creencias, hay prácticas racionales, no irracionales, perfectamente comprensibles, en el marco de configuraciones que a veces hacen de los recursos naturales un obstáculo para mejores condiciones de vida. Lo experimentamos permanentemente, sobre todo en la parte de Agenda Verde también, ¿no? Donde los niveles de acceso a la utilización, justamente para beneficio y considerando al ser humano como parte de ese ecosistema, son naturalmente objetados desde otros sectores, ¿no? Y nos cuesta mucho engranar en esto. Virginia, qué pena que es tan corto el tiempo que tenemos disponible para esto. De arbitrario. Pero te vamos a convocar para ir un poco más en profundidad para otro programa. Gracias por la invitación. Por favor.